y nosotros la anhelamos, la esperamos como el oxígeno, como el aliento, como el alimento que viene de parte de Dios. Y en esta oportunidad hemos invitado a Rubén Illescas, por favor, Rubén Illescas, y con su esposa Silvia, a quienes damos un aplauso al Señor por sus vidas. Rubén Illescas es un hermano anciano de Verbo Conexión, ¿verdad? Él es un teólogo de la palabra del Señor y no lo reconocía. ¿Cómo está de guapo? ¿Cuántas libras bajaste? 6. Es de los que no reconocía, pensé que venía otro invitado. Así que qué lindo por su salud. Se recuerdan que hemos orado por la salud de Rubén y pues lo vieron muy bien. Y así, hermanos, cada uno de nosotros cuidémonos, ¿verdad? Cuidémonos para que tengamos buena salud, porque los planes de Dios requieren buena salud. Amén. Así que te dejamos el tiempo y un corazón dispuesto a recibir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, Rubén. Muchas gracias, Julio. Solo denme un segundo en lo que instalo esto para poder estar en la misma sintonía de lo que los hermanos allá del área de multimedia pues van a estarnos apoyando en compartir. Sí, realmente escuchar de todas las actividades que están programadas para ustedes nos alegra mucho. A mí me alegra mucho, porque esa es la vida de la iglesia. Está realmente uno involucrándose en tantas cosas que hay para seguir aprendiendo del Señor, para poder conocerle. Miren, no es lo mismo. Yo puedo leer la Biblia y resulta que no conozco del Señor. Yo conozco del Señor cuando camino con Él, cuando avanzo con Él, cuando Él está conmigo y yo con Él. Sí, esa frase que Jesús dice: el que está en mí y yo en Él. Necesitamos leer, necesitamos orar para poder llegar a ese nivel de intimidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Cada vez que inicia un año, tenemos nosotros como por hábito o costumbre establecernos o fijarnos metas y objetivos. Pensar qué es lo que vamos a hacer durante este año y en qué vamos a dedicar nuestras cosas, a qué vamos a poner el énfasis en todo lo que vamos a hacer. De alguna manera lo hacemos así, y algunos lamentablemente lo abandonamos muy pronto. Yo siempre recuerdo que al principio del año yo decía: este año mis cuadernos van a estar bien forrados en el colegio y todos los subtítulos voy a subrayarlos. Miren, eso llegaba hasta marzo y después de eso era un desastre mis cuadernos, ¿verdad? Entonces, cosas como esas ponemos siempre en nuestra mente y fijamos como objetivos o metas. Algunos queremos adelgazar, algunos pensamos ir al gimnasio y empezar a hacer algún deporte, o, ¿por qué no?, continuar nuestros estudios, sin importar la edad que tengamos, concluir una carrera universitaria, alcanzar un nivel universitario, terminar nuestro bachillerato, fortalecer nuestra familia. ¿Cuántas cosas hay para que nosotros realmente pudiéramos decir: estos son mis objetivos y mis metas para el 2025? Yo les voy a pedir que ustedes busquen en su Biblia, porque esto no está en la presentación, el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Mateo allí nos va a ayudar a nosotros a entender también cuál es el orden de los objetivos y de las metas que debemos de establecer para nuestra vida. Miren, si ustedes ya tienen ese capítulo 6, en el versículo 31 de Mateo, él se refiere a aquellas cosas que nos quitan nuestra paz y que se convierten en afanes para nosotros, en cosas que nos agobian. Mateo dice ahí: miren, no se preocupen por qué van a comer, ni qué van a beber, ni qué van a vestir. Por supuesto, él viene desglosando a lo largo de ese capítulo muchas otras cosas más, en las cuales dice: ¿ustedes conocen las aves del cielo? Miren cómo Dios las cuida. Pero nos lleva después a decir: no se estén preocupando por qué van a comer, por qué van a beber o por qué van a vestir. El siguiente versículo dice algo un poquito duro, pero dice: esas son las cosas en las que se preocupan los que no están con Dios. Miren qué reto, porque entonces nos dice: si yo estoy preocupado por eso, estoy corriendo el riesgo de que mi prioridad no sea el Señor.
sino todas esas cosas materiales que quitan mi tiempo, que quitan mi paz, que tengo que saber, que tengo que comprar, que tengo que pagar, que tengo que... Y el versículo 33 de ese capítulo 6 es donde Mateo establece la prioridad para nuestra vida. Él dice allí: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas. Miren qué bendición, de verdad qué bendición la que encontramos allí. Porque entonces sabemos que nuestra prioridad, nuestra meta, nuestro objetivo debe de ser buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia significa que vamos a hacer solamente aquellas cosas que a Dios le agradan, y las que sabemos que a Dios no le agradan, las vamos a desechar. Ese es nuestro objetivo. Y si hacemos eso, y si ponemos eso como lo primero en prioridad, entonces todas esas otras cosas de las cuales ahí Mateo nos señala, ¿qué es lo que dice que va a hacer el Señor? Nos las va a dar como una añadidura. Y entonces miren qué importante es que nosotros sepamos que el reino de Dios es nuestra prioridad. Y las demás cosas, todas esas que queremos, por supuesto, el Señor nos las va a dar en la medida que Él sepa, que Él diga: esto le conviene, esto es bueno para ti, esto te va a ayudar a permanecer y a crecer en ese reino. Allí vamos encontrando entonces que para 2025 una cosa muy importante para nosotros es que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Quisiera muy rápidamente que pensáramos en cómo era el ambiente de la región de Galilea cuando Jesús vino y se encarnó y estuvo en su ministerio en medio de nosotros. Allí gobernaba el Imperio Romano. Ellos eran la potencia mundial que gobernaba toda esa región. Y para gobernar esas regiones tan alejadas de Roma, pues ellos establecían algunos gobernadores. Y hemos escuchado los nombres nosotros, por ejemplo, de Herodes, de Pilato. Bueno, estos eran los gobernadores en esa región que en el nombre del imperio mantenían al pueblo bajo control, bajo sumisión, ¿verdad? Ellos eran los que ejercían el poder político en ese momento en nombre de Roma. Pero luego en aquel tiempo también existía una religión muy fuerte en el pueblo de Israel. Y entonces los sacerdotes tenían también una importancia grande en cómo dictar las normas de cómo debería de comportarse la gente y de qué cosas debería de hacer la gente. Miren que en ese tiempo de Jesús algo curioso es que no había solo un sacerdote, habían dos. Y normalmente había solo un sumo sacerdote. Pero en ese momento estaba Anás y Caifás. Uno de ellos ya se había retirado de ser sacerdote, pero las personas le reconocían mucho y las personas seguían consultándolo y seguían viéndolo como si fuera el poder detrás del trono, ¿verdad? Entonces habían en ese momento dos sacerdotes. Y abajo de ellos estaban todos los que estudiaban y leían la palabra. En aquel tiempo, recordarán ustedes, eran básicamente los 5 primeros libros de nuestra Biblia actual, la Torá. Eso era el material que ellos tenían para estudiar, y algunos escritos de profetas. Hasta ahí llegaba lo que podían contar para poder estudiar. Pero resulta que estas personas no solo conocían la palabra, sino que le habían ido agregando a lo largo del tiempo una serie de cosas más. Le iban agregando sus ideas de hombre, le iban agregando lo que nosotros llamamos ahora algunas doctrinas de hombre. A mí me gusta más decir enseñanza que doctrina, no me gusta ese nombre, pero esto es lo que los fariseos y los escribas hacían, ir agregando cosas, de tal manera que Jesús mismo en algún momento les dice: ay fariseos, ay de vosotros, que le ponen al pueblo cargas tan pesadas que ni ustedes mismos son capaces de sobrellevar. Miren, cosas agregadas. Bueno, y todavía hay un grupo más de personas que se llamaban los publicanos. Estos eran israelitas, hebreos, pero que actuaban como funcionarios
del Imperio Romano. Entonces seguramente no eran muy bien vistos por la población, porque eran los encargados de recaudar los impuestos, eran los encargados incluso de estar atentos de saber si alguien estaba hablando o diciendo cosas en contra del Imperio Romano, para ir rapidito allí con los gobernadores a decir lo que estaba pasando. Bajo toda esa estructura estaba el pueblo del Señor. Bajo toda esa estructura que podríamos decir de opresión, de control, de establecimiento de normas que ni siquiera eran del Señor, allí estaba el pueblo. Y entonces ellos habían recibido profecías a lo largo del tiempo. Ellos conocían las profecías. Algunos las habían leído y otros las habían escuchado, porque la transmisión oral era lo que más se daba en aquel tiempo. Pero sabían que había profecías que hablaban de un Mesías, de un ungido del Señor que vendría con poder para liberarlos, para salvarlos. Vayamos por favor al libro de Isaías, el capítulo 61 del libro de Isaías, que nos dice esto en los primeros 2 versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús principia su ministerio con una frase que todos nosotros seguramente conocemos, pero él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado hoy a vosotros. Esas son las primeras frases con las que Jesús, o la primera frase, perdón, con la que Jesús da inicio a su ministerio. Luego Jesús llega a la sinagoga en la ciudad en la que se encontraba, y allí, como era la costumbre, le permiten leer el rollo que tenían donde estaba la escritura. Y miren ustedes lo que Lucas 4 nos relata aquí. Lucas 4:18 nos dice exactamente cuál fue la porción de ese rollo que Jesús leyó. Y dice de nuevo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué continuaba en la profecía de Isaías? ¿Cuál era la frase que continuaba? A ver si lo guardaron allí ustedes. Pero Isaías dice: y el día de la venganza del Señor. Sin embargo, Lucas relata que Jesús hasta allí leyó, hasta ahí se detuvo, y seguramente no fue que se equivocó o que ya no quería seguir leyendo. Simplemente Jesús empezaba a decir: miren, yo lo que traigo son noticias, buenas nuevas del año agradable del Señor. Vendrá el día del juicio, por supuesto vendrá el día del juicio, pero yo hoy les traigo buenas nuevas, buenas noticias, el año agradable del Señor. Y dice allí Lucas en los versículos que siguen que en ese momento Jesús guardó el rollo, ya no continuó leyendo, pero dijo algo que seguramente impresionó a todos los que le escuchaban. Allí dice en los versículos que continúan que Jesús les dijo: esa escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Se imaginan a la gente que estaba escuchando decir qué arrogancia la de la persona que nos está hablando? Diciendo que Él es el que tiene el Espíritu del Señor sobre Él, que Él es a quien el Señor ha ungido. Miren, se enojaron, se molestaron con Jesús. Pero hoy que yo escuchaba la alabanza, y en una de ellas nosotros dijimos
dijimos con convicción de nuestro corazón. La unción está aquí. Yo no la entiendo, pero la siento. ¿Te imaginas que tú le digas a alguien más, mira, el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Te imaginas cómo se escandalizaría y diría, ¿y qué se cree para decir que el Espíritu de Dios está sobre mí? Pero gloria a Dios, porque así es. Porque el Espíritu de Dios, hermano, está sobre ti y está sobre mí. Y Jesús utiliza estas palabras para decir cuál es su misión. ¿A qué vino Él al mundo? Él lo explica utilizando una profecía, porque recuerda tú que Jesús es el cumplimiento de muchas de las profecías que habían sido dadas al pueblo de Israel, habían sido dadas al pueblo de Israel. Y esta seguramente es una de ellas. Jesús es sacado de la sinagoga y es sacado aún de la ciudad en la que estaba. Lo echaron de ahí por lo que acababa de afirmar. Y miren nosotros con qué gozo, con qué alegría y con qué júbilo podemos decir con confianza: el Espíritu de Dios, ¿me acompañan? El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido. ¿Sí? La unción está sobre nosotros. ¿Por qué dudar? ¿Por qué tener temor de decir eso? Identifiquemos lo que nos detenga para poderlo decir con confianza y con seguridad, porque en eso hay que trabajar. Amén. Entonces lo llevan a otra ciudad. Resulta que en esta ciudad habitaba la mamá de Pedro, y Jesús llega ahí y la sana en esa ciudad, y él comienza a hacer muchas señales, maravillas y prodigios. Si ustedes revisan la profecía, él no dijo yo vine a sanar enfermedades, él no vino a eso. Él vino a otras cosas espirituales, entre las que se incluía darle buenas nuevas a los pobres. Más allá, en el Sermón del Monte, él dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? Jesús vino a darnos algunas cosas para nuestro espíritu y no necesariamente sanidad física, aunque eso es consecuencia de. Pero Jesús llega a esta otra ciudad y empieza a manifestar cosas que a la gente tal vez le interesaban más: ver sanidades, echar demonios y hacer ese tipo de cosas que son la manifestación del reino, pero no la esencia del reino, no el propósito del reino. Esas son, de nuevo uso la palabra, añadiduras. Entonces, en esta otra ciudad, miren, aquí la gente no quería que Jesús se fuera. Aquí le rogaban para que se quedara con ellos. Quédate con nosotros, y lo que estás haciendo para nosotros es de verdad algo que necesitamos y queremos. Quédate. Allí mismo en su capítulo 4 de Lucas, vean ustedes el versículo 43. Jesús aquí de nuevo explica cuál es su misión. Y Jesús dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto, dice él, yo he sido enviado. Mira, no para ir a sanar, no para ir a echar demonios, no para hacer esas cosas, no, para predicar, dicen algunas versiones, pero esta Reina Valera dice para anunciar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y esa es la misión de Jesús. Por supuesto, él también nos dice después que él vino a rescatar lo que se había perdido. Pero esa es una consecuencia que va a ocurrir de la instauración del reino de Dios. Ese nombre que en el griego dice Basilea Thuseu, y Basilea es más parecido a la traducción de imperio, más que de reino, pero es el imperio de Dios, es el gobierno de Dios, es donde Él manda, y yo como su súbdito simplemente obedezco, no cuestiono. Ese es el reino de Dios, es un reino de amor, no es un reino o un imperio como bajo el cual estaba la gente en ese momento. Jesús traía esa buena noticia. ¿Y cómo lo hacía Jesús? De acuerdo a lo que encontramos aquí en Mateo 13, versículos 34 y 35, se nos dice que Jesús hablaba muchas cosas a la gente.
pero que todo esto lo hablaba en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho en el profeta, por el profeta. ¿Qué profeta? Bueno, más bien un salmista. En el Salmo 78:2 ustedes encontrarán que dice: abriré mi boca en proverbios y así les enseñaré. Y Jesús de nuevo aquí está cumpliendo con una de las profecías que el pueblo ya sabía, ya conocía y ya esperaba. Abriré mi boca en parábolas, es lo que Jesús dice, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué Jesús las conocía? Porque Él había estado en la fundación del mundo. Porque Él estaba en ese momento con ellos, allí físicamente hablándoles, como está con nosotros hoy por medio del Espíritu Santo, y como estará con nosotros hasta el final, como es su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esa omnipresencia de Jesús, esa omnipresencia, ese poder estar en todo momento, en todo lugar, como una característica esencial de Él, le permitía conocer estas cosas que se nos habían dicho desde la fundación del mundo. ¿Saben ustedes? Cosas que ya hemos escuchado, cosas que no son nuevas, pero que de pronto las dejamos ahí en la gaveta, que de pronto dejamos de ponerlas en práctica. Y a eso es lo que el Señor Jesús quiere llevarnos a través de las parábolas. Muy rápido digo que la parábola es una figura literaria que utiliza imágenes, figuras y diferentes elementos para hacer una narración que nos lleve a nosotros a pensar, a razonar, a meditar, a generar ideas. Porque Dios nos creó así. Tú escuchas un comentario de algo y empieza tu mente a hacer tu propia versión de lo que estás leyendo. Jesús no nos dio un concepto de una vez de decir esto es. Él nos retó y nos llevó por medio de las parábolas para que nosotros llegáramos sí a la conclusión que Él quería que llegáramos. Pero tan lindo que es Él siempre, respetuoso y amoroso, nos deja que nosotros discernamos, compartamos unos con otros. Mira, ¿qué entendiste de esto? Mira, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo lo ves? Y en base a eso vamos formando lo que nosotros decimos: ese es mi criterio. Sí, pero Jesús lo presenta de tal manera que no nos vamos a alejar del criterio que Él quiere que nosotros tengamos. Así que Jesús nos habla con parábolas o por medio de parábolas. 3 cosas quiero yo que veamos hoy acerca del reino. 3, para que lleven la cuenta ustedes y sepan más o menos cuándo voy a dejar y voy a entregar el micrófono. Ok, vamos con la primera. ¿Qué es para Jesús el reino? ¿Cómo nos va a hablar Jesús de esto? Yo podría encontrar mucha literatura y respeto a todos los que escriben sobre las cosas de Dios y respeto todo lo que puedo encontrar, prédicas sobre el tema y otro tipo de cosas, pero yo quiero ir a la fuente directa. Respeto a todos los que escriben y Dios los siga bendiciendo y haya más producción de libros cristianos, por supuesto, pero yo quiero ir a la fuente directa. Si este fuera un trabajo de la universidad, me dirían cite la referencia bibliográfica. Bueno, puedo decir que lo tomé de la Biblia, puedo decir que lo tomé de un libro, puedo decir que lo tomé de un versículo, y que quien lo dijo fue Jesús, y esa es la mejor fuente para nosotros. Entonces, ¿qué es para Jesús el reino? En parábolas, porque si no es en parábolas, no nos habla. Dice acá, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Mateo 31-32 del capítulo 13. Semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Como les dije, Jesús no nos da una explicación. Esto es el reino de los cielos. Mira, es como un árbol. O el reino de los cielos es un árbol. No, Él dice es semejante a.
es parecido a, porque ahí empieza entonces nuestra mente a funcionar para poder llegar al mensaje que Jesús nos quiere dar. Y Él dice que es semejante a un grano de mostaza. Hoy mucha gente pierde su tiempo para decir, no, hay granos más pequeños que el de mostaza. No sé por qué Jesús usó ese ejemplo. No, ese no es el punto. Resulta que en ese lugar donde Jesús estaba, en esa región, había un dicho popular, un refrán popular, donde la gente decía, eso es como un grano de mostaza, para decir que algo era insignificante, que algo no tenía realmente mucho valor. Por ejemplo, el esfuerzo que tú estás haciendo es como un grano de mostaza. Entonces Jesús utiliza ese refrán popular que la gente conocía muy bien para decir el reino de los cielos es así, como algo insignificante, como algo muy chiquito. Pero dice que un hombre, y aquí voy a usar la figura hombre, que un hombre tomó y dice que lo sembró ¿dónde? En el campo del vecino, lo tiró en la calle. No, mira, dice que lo sembró en su campo, en algo que era de su propiedad, en la propiedad de este hombre, allí lo sembró. Yo quisiera pedirte por favor que pensaras en un reino, en cualquiera que tú digas, dice el reino de la Gran Bretaña, y podemos pensar en nuestra mente ahí cómo es el mapa, ¿verdad? O pensamos en el reino que fue el Imperio Romano, ¿cómo fue ese? Y viene a nuestra mente el mar Mediterráneo y todas las costas como el área donde era el territorio de ese reino, de ese imperio. Pero yo quiero decirte cuál es el campo donde se debe de colocar esta semilla, porque ese va a ser el territorio del reino del Señor. Y quiero pedirte, acompáñame, pongamos nuestra mano izquierda o derecha, pero sobre este lado de nuestro pecho, un poquito a la izquierda de nuestro pecho. Ahí está nuestro corazón. Y de acuerdo al texto bíblico, allí se guardan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo bueno y también todo lo malo, ¿verdad? Porque hay pensamientos buenos y hay pensamientos que no lo son tanto. Hay deseos que no son tan buenos y hay deseos que son totalmente buenos. Allí se guardan todos. Y entonces este hombre tomó la semilla pequeñita y la sembró en ese campo que es de él. Mira, ese corazón te pertenece. Ese corazón es tuyo. Tú no vas a poder ir a sembrar la semilla en el corazón de otro hermano si no haces primero el ejercicio de sembrarlo en el tuyo, en el que te pertenece. Eso es lo que debes hacer. Dice que cuando esta semilla crece, es como la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Yo estaba pensando qué hortalizas yo conozco y pensaba una zanahoria, pensaba una cebolla, y yo no he visto nunca que ninguna de esas hortalizas se convierta en un árbol. No sé, de verdad desconozco si la mostaza hace eso, pero Jesús está diciendo con su ejemplo que aunque es una hortaliza pequeña, llega y se convierte en un árbol. ¿Cómo termina él diciendo esto? Que cuando es un árbol, que cuando el reino de los cielos ha crecido en tu corazón, se ha desarrollado desde esa cosa tan chiquitita, insignificante, minúscula, y ha crecido, entonces dice Jesús que las aves del cielo vienen y hacen nido. Si tú has ido a algún lugar donde tienen esas palomas que les dan grano, y tú vas caminando donde están las palomas y empiezan a volar. Si tú ves unas aves en un árbol y te acercas a ellas y tú vas caminando y tus intenciones son buenas, pero solo te ven las aves y salen volando. Pero eso no es lo que hacen estas aves que están en ese árbol que se llama el reino de Dios. Ellas permanecen allí. Ellas permanecen allí. Porque recuerda tú que la palabra nos dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Sí? Cuando tú siembras esta semilla en tu corazón. Hoy Julio dijo que los hombres y las mujeres, y yo voy a seguir su línea ahí para decir, bueno, digamos que le está hablando solo a los hombres, pero no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque cuando Jesús creó al hombre dice varón y hembra los creó. Entonces cuando él menciona hombres, está hablando de los dos géneros que él creó. Pero a los hombres hoy.
Jesús se le está diciendo, cuando tú siembres esa semilla en tu corazón y crezca y se convierta en un árbol, mira, amado hermano, toda tu familia va a querer estar allí. Tus hijos no van a querer salir huyendo de la casa. Tu familia va a querer llegar, aquella que tenés años de no ver, va a llegar y va a regresar, porque allí se respira justicia, paz y gozo. Y eso es lo que ocurre cuando el reino de Dios es sembrado en nuestro corazón. Ese es lo que Jesús nos está enseñando en esta parábola. El siguiente versículo tiene otra parábola más cortita. Miren, Mateo 13:33. Es una parábola más cortita. Pero dice acá, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La comparación que Jesús hace acá es entre la levadura que hace crecer la masa. Creo que solo los panaderos siguen utilizando levadura. Las amadas hermanas que hacen un pastel en su casa lo que utilizan es polvo de hornear, ¿cierto? Pero el efecto es exactamente el mismo, hace crecer la masa. Y entonces, si en la parábola anterior dijimos que era para los hombres, mira cómo aquí Jesús dice, es una mujer. Es una mujer. Y Jesús nos está diciendo, miren la importancia de ustedes, amadas hermanas mujeres, en el crecimiento y desarrollo del reino de Dios. Son ustedes las que, de acuerdo a la palabra que nos dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Son ustedes las que van a hacer que ese reino de Dios crezca en su casa. Tienen una responsabilidad muy grande, como el varón puede tenerla en el tema de sembrar en su corazón, y las mujeres en ver que todo lo que ocurre en su casa tenga el propósito de que el reino de Dios crezca, se multiplique. Y entonces el Señor en 2 parábolas nos está diciendo, miren, a esto se parece el reino de Dios. Cuando tú veas en tu casa toda tu familia que quiere llegar, aún tus vecinos que quieren estar ahí, quieren ir a ver el partido contigo, bueno, quieren estar ahí porque ese lugar es agradable, ahí está la presencia del Señor, hermano. Cuando tú veas a tus hijos crecer en la palabra, cuando tú veas a todos los que están en tu casa deseosos de todo su corazón de seguir las cosas del Señor, es porque tú estás contribuyendo, mujer, a que el reino de Dios crezca en tu casa. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Una última parábola respecto a esto. Marcos 4, 26, 29. Además, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien. De nuevo un ejemplo de la agricultura, pero algo interesante, si ustedes vieron en las 2 parábolas anteriores, Mateo dice el reino de los cielos, y aquí Marcos está diciendo el reino de Dios. Bueno, entre los hebreos no era bien visto que nosotros estuviéramos mencionando el nombre de Dios a cada momento, a cada rato. Como la audiencia hacia donde dirigió Mateo su libro eran principalmente judíos, él no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Y Marcos sí nos dice el reino de Dios. Como ya les dije, las palabras griegas son Basileia Thuseu, que es el imperio o el reino de Dios. Okay. Miren, dice que este hombre otra vez coloca su semilla. ¿En dónde? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Me acompañan? ¿Me acompañan otra vez al lugar donde tenemos que colocar esa semilla? Pero dice que el hombre coloca la semilla y se duerme y se levanta. Y pareciera que no tiene que hacer absolutamente nada para que ese crecimiento se dé. En los grados de la primaria nos ponen a hacer un ejercicio con un frasquito pequeño al que ponemos algodón, al que ponemos una semillita de frijol y empezamos a ver el desarrollo, ¿verdad?
Y uno de niño es curioso y todos los días va a ver cómo va creciendo y va a ver cómo va creciendo, ¿verdad? Aquí dice que no, que este hombre simplemente se desentiende de eso. De pronto ve que brota, así como brota en nuestro frasquito, una ramita verde con una hojita, y nos alegramos de ver ese proceso de crecimiento. Lo interesante en ese ejercicio del frasquito es que también allí, por ser transparente, podemos ver cómo desarrolla una raíz. Desarrolla una raíz. Y esa raíz, amados hermanos, también crece en el reino de nuestro corazón. También crece, y es la raíz que nos ayuda a permanecer firmes, sin importar las circunstancias que podamos atravesar. Estamos en el reino de Dios, vamos a crecer, vamos a dar fruto, pero estamos firmes. Si alguno de ustedes ha visto por allí algunas plantas, no sé cómo lo hacen, pero sobre una roca extienden sus raíces. Hay muchos ejemplos, pueden verlos y buscarlos. Sobre una roca, y uno dice, pero si en la piedra, ¿cómo? Bueno, el ejemplo para nosotros es que la roca es Jesús y que nuestra raíz debe estar sólida en Jesús, sin importar el tamaño que vaya a alcanzar en nosotros el árbol que se llama el reino de Dios, sin importar el fruto, porque te digo, el Señor vendrá a recoger su fruto. El Señor vendrá por su fruto. Y yo no puedo decir, todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado. ¿Qué más decimos? Estoy en proceso. Todas esas cosas decimos, pero el Señor vendrá por su fruto. Recuerda tú que Jesús fue a una higuera a buscar fruto y no lo halló. Y alguien le dijo, es que todavía no es tiempo de higos. No importa, el Señor fue a buscar el fruto. Y así va a ser con nosotros. Él vendrá a buscar el fruto en el momento que Él crea, que Él sepa que nosotros ya tenemos ese fruto. Así que cultivemos, desarrollemos, acerquémonos al Señor, mantengámonos en esa relación íntima y personal para que Él gobierne nuestro corazón y su reino sea instaurado en medio de nosotros. El segundo punto del que yo quiero hablarles hoy está relacionado con los ciudadanos de ese reino. ¿Cómo debemos ser los ciudadanos de ese reino? Miren, desde el momento que tú dices yo soy cristiano, tú estás diciendo yo soy ciudadano de ese reino. Yo tengo un DPI que los demás no tienen. Yo soy ciudadano de ese reino. Yo me estoy declarando, usando bien la palabra, declarando que yo soy un ciudadano de ese reino. Entonces, ¿cómo son los ciudadanos de ese reino? Algunas cosas veremos, hay muchas más, pero algunas veremos hoy. Lucas 14, 28 a 30. Allí les doy un tiempo para que vayan a su dispositivo, para que vayan a su Biblia de papel y veamos qué parábola nos va a presentar aquí Jesús para darnos esa información sobre los ciudadanos del reino. Él nos dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Propósitos, metas, objetivos. Con eso a veces empezamos el año. Y revisa tú cuántas de esas metas, propósitos y objetivos estaban relacionados con acercarte más al Señor. Y cuántas estaban orientadas más a las cosas que te satisfacen materialmente. Ya nos dijeron, busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero aquí está diciendo, bueno, ¿quién que estableció metas, objetivos, hizo todo ese listado, a veces enorme? ¿Verdad? No debería de pasar más de 4 o 5 porque las demás ni siquiera vas a empezar a cubrirlas,
Pero dice aquí que si nosotros tenemos esas metas y esos objetivos, tenemos que hacer un plan. Tenemos que sentarnos a ver qué es lo que se necesita y se requiere para que podamos cumplir con esas metas y objetivos. Y revisar si nosotros tenemos eso. ¿Qué se requiere para cada una de las metas que tú te has propuesto para este año 2025? ¿Cuentas tú con lo que allí te van a demandar para poderlas cumplir? Y eso no significa que entonces la borres de tu lista y digas, no, esta no, porque a mí me falta. No, es simplemente para que empieces a prepararte y a equiparte para eso. Es simplemente para que tú veas en qué nivel estás y a dónde tu corazón quiere llegar. Y que le pidas al Señor que te ayude a llegar ahí. Que te ayude a decir, Señor, yo quiero cumplir con esta meta para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, no para vanagloriarme yo. No para que me digan licenciado, teólogo, doctor. No, Señor, yo es porque con ese conocimiento que yo voy a tener, yo quiero bendecir a otros y glorificar tu nombre. Entonces, Señor, me falta, me cuesta, no soy disciplinado, no puedo hacer las cosas. ¿Quién que quiere edificar una torre no primero se sienta y calcula? Para cualquier objetivo, para cualquier meta. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, los que somos sus hijos y ciudadanos de este reino. Miren, ahí dice, no sea que solo ponga el cimiento. Yo he ido en carreteras de Guatemala y veo de repente algunas construcciones que se quedaron en lo que llamamos la obra gris, ¿verdad? Tal vez no solo pusieron el cimiento, lograron levantar la pared a la mitad, pero ahí se le acabó la plata al que estaba construyendo y ahí la dejó. Y entonces no solo abandonó la obra, sino que se empieza a deteriorar. Y ustedes ven cómo le empieza a salir moho a esas paredes, cómo empiezan a ponerse negras, hasta que de pronto caerán solitas. No importa, amados hermanos, si la gente se burla de nosotros. De verdad que no importa. Dijo Rubén que este año 2025 iba a ser, y míralo, pues ya hasta apenas hemos llegado a terminar febrero y ya abandonó la meta y el objetivo que tenía. Y la gente se va a burlar de nosotros. La palabra nos dice eso. Pero yo te digo, eso no importa. Lo que para nosotros es verdaderamente importante es lo que Dios diga. Eso es importante. Eso sí es verdaderamente importante. Y por eso nosotros tenemos que ser buenos planificadores, buenos mayordomos, bien organizados, para que todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón como una meta y objetivo, que esté alineado a su buena voluntad, nosotros podamos alcanzarla. Quizás nos va a tomar más tiempo del que nosotros pensábamos. Quizás este año solo vamos a poder lograr la mitad. Bueno, no importa, pero lo estamos haciendo de la forma correcta. Y algo que es un mensaje más para los jóvenes que hoy me escuchan: nada que tú empieces lo puedes dejar sin terminar. Nada que tú empieces lo puedes dejar sin terminar. Si te inscribiste en una carrera de la universidad y ya estás en el segundo o tercer año y descubriste que esa no era tu vocación, amado, termínala y luego principia otra. Pero no dejes nada sin terminar, porque esa no es una característica de nosotros como ciudadanos del reino. Muy bien, el siguiente versículo allí continúa no con esta parábola, pero sí con otra. Y dice ahí en los versículos 31 y 32 de Lucas 14, ahora ya no está hablando de un constructor, sino de un rey. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Mire, el mensaje de Jesús es muy parecido. Yo tengo que analizar, yo tengo que revisar cuáles son mis capacidades, cuáles son las cosas con las que yo cuento. Quiero alcanzar un objetivo que representan los 20,000 del ejército que vienen contra mí, pero yo solo tengo 10,000. Entonces, ¿qué hace esta persona? Se detiene. ¿Y qué hacemos nosotros, ciudadanos del reino? Doblamos nuestras rodillas.
doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor de la gloria que Él nos bendiga, que Él nos prospere, que Él nos fortalezca, que Él nos ayude. Porque eso que viene, obstáculos, pruebas, problemas, posiblemente son los 20,000 y yo solo tengo 10,000. Señor, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Quién pelea la batalla por nosotros, amados? El Señor, Jehová de los ejércitos. Y podemos ver nosotros en las escrituras cuántas veces Él fue al frente del pueblo de Israel contra naciones mucho más poderosas que ellos, pero el Señor les dio la victoria porque ellos tenían al Señor en su corazón. De la misma manera nosotros vamos a enfrentar aquellas cosas que nos parezcan inalcanzables, pero si el Señor quiere dárnoslas, Él va a pelear la buena batalla por nosotros. Y si vemos que la cosa está muy difícil, no vamos a seguir adelante solo así, nos vamos a detener y vamos a orar y vamos a clamar y le vamos a decir: Señor, algo está pasando, que esto no me está funcionando, enséñame a ver cómo tú quieres, Señor, porque en tu reino no existe la derrota, Señor, porque en tu reino lo que hay es victoria, Señor. ¿Puedo detenerme un momento? Sí. ¿Puedo descubrir que mi proyecto no era lo que tú querías? Y con humildad dejarlo ahí y empezar otro también. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no hay derrota, hermanos. Hay gozo, hay alegría, hay paz. Y entonces así debemos actuar los ciudadanos del reino. Llegamos al tercer punto que yo quiero compartirte hoy. Muchas gracias por este té tan delicioso que me estoy disfrutando. Pero el tercer aspecto que yo quiero que consideremos es el amor del reino. Miren, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice algo que es conocido para nosotros, muy cortito, de hecho de los versículos más cortos que tiene la Biblia, pero ahí Juan declara: Dios es amor. Dios es amor. Y esa es una de las características que nosotros conocemos como transferibles de Dios, es decir, es una característica de Dios, pero que Él puede darnos a nosotros, para que nosotros nos amemos los unos a los otros y demostremos, dijo Jesús, que somos verdaderamente sus discípulos. Porque de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito para que nadie que en Él crea se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren, Dios es amor, Dios nos ama, Dios está pendiente de nosotros siempre. Y yo tengo que decir, aún a veces, a pesar de mí mismo, Dios siempre está pendiente de mí. Dios siempre busca dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué me he alejado, porque Él sabe qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Él lo sabe de cada uno de nosotros. La omnipresencia, estar en todo lugar y en todo momento, sí es una característica de Dios, solo de Él. Esa no nos la comparte. Con este tiempo del tráfico yo he pensado sería bueno, ¿verdad? Porque puedo estar en tal lugar y en tal otro y sin moverme, pero solo Dios es omnipresente y solo Él puede estar entonces cerca de cada uno de nosotros y de nuestros demás hermanos de la iglesia. Él puede estar allí. Entonces, a través de una parábola, Jesús nos va a hablar del amor del reino. Yo la separé aquí en dos diapositivas por el tamaño, pero vayamos por favor a Lucas 15, el libro de Lucas, el historiador Lucas, que tiene como característica Lucas que no fue un discípulo que caminó junto con el Señor. Él conoció todo del Señor después, por lo que los apóstoles predicaban, y se dedicó a investigar y a buscar, porque además de doctor médico, era un historiador. Y entonces en este capítulo 15, Lucas dice en los primeros 4 versículos:
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Me detengo ahí antes de ir a la parábola. Miren, pensemos que aquí tenemos a un grupo a la derecha de ustedes. Aquí están los publicanos y los pecadores. Ya dijimos quiénes eran los publicanos: funcionarios del Imperio Romano que también eran hebreos. Pero ahí están también los pecadores. Mire, ¿cómo alguien podía señalar a este es pecador? Tenía que ser pecados que se evidenciaran mucho. Tenían que ser pecados que se notaran, que se vieran, ¿sí? Pero hay muchos pecados que no se notan. Conocí a alguien que me dijo una vez: es que hay pecados que no echan humo, me dijo él. ¿Sí? Pues sí, hay pecados que solo yo sé en el interior de mi corazón que estoy en pecado, que no se miran, pero estoy en pecado. Y del otro lado, a la izquierda de ustedes, se encuentran entonces el otro bando aquí: los fariseos y los escribas. Muchas gracias. Aquí están. ¿Quiénes son estos? Los que pueden juzgar a los demás, los que pueden señalar a los demás, los que creen que tienen un conocimiento de las cosas de Dios tan alto y tan grande que están en un nivel superior de los que están allá. ¿De qué lado quisiéramos nosotros estar? Posiblemente de pero llenos del amor del Señor y no llenos de nuestro propio criterio y de nuestro propio entendimiento, porque el Señor lo que quiere es bendecir a los que están allá. ¿Se recuerdan que Él vino para curar a los quebrantados, para vendar a los quebrantados del corazón, para sacar de la cárcel a los que están prisioneros de sus delitos y pecados? Entonces Jesús está con este grupo porque son los necesitados, amado hermano. Y cuando yo en lo personal me considero tan super ultra duper mega no sé qué más santo, yo me pongo aquí. Pero el Señor sabe que yo debería estar allá, porque si alguien conoce mi corazón es Él. Y si a alguien yo no puedo engañar, es a Él. Y yo diría también que a mi esposa, porque me conoce, de verdad. En serio, hermanos, yo no puedo engañar a Dios. Si yo estoy mal, si yo estoy en pecado, yo lo que necesito es reconocer mi condición de pecador y recordar las palabras con que Jesús inició su ministerio: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. No importa cuántas veces yo tenga que hacer ese proceso. De verdad, no debo de por qué ufanarme delante de mis hermanos en la congregación cuando me preguntan: ¿y cómo estás? En gloria, hermano, en bendición, hermano. Pero el Señor sabe que yo debería de correr y ponerme de este lado para no dejar que su bendición venga y haga el proceso que tiene que hacer en mí: lavarme, limpiarme, darme vestiduras nuevas y entonces empezar a caminar otra vez. Pero es que yo tengo no sé cuántos años de estar en la iglesia. Sí, pero te toca otra vez empezar allí. ¿Cuál es el problema? Si tuviéramos un Dios que nos pagara conforme a lo que nosotros hacemos, yo he pensado que de mí a veces un puchito de ceniza quedaría. Pero Él no es así. Él es amoroso. Él es un Dios de oportunidades. Lo que necesita es que nosotros reconozcamos claramente en qué lado estamos y que no tratemos de engañarnos ni a nosotros mismos ni mucho menos al Señor con eso. Jesús entonces le refirió otra parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ese mensaje del amor de Dios toca profundamente mi corazón,
Porque yo sé que aún creyendo que estoy de este lado y de este grupo, de los bendecidos, si yo voy para allá en humildad y en reconocimiento de lo que el Señor dice, Él me va a amar. Y de hecho, cuando yo estoy así perdido, ni estoy allá ni estoy aquí, estoy perdido, estoy extraviado, estoy que no sé dónde tengo que estar. Mira lo que Jesús nos dice con estas parábolas. El Señor deja a los 99 y sale a buscarte a ti y a mí. Y sale a buscarte y nos encuentra, amado hermano, nos encuentra. Por más que nosotros querramos escondernos o huir de la presencia del Espíritu Santo, Él nos encuentra. Me fascina ese momento cuando apagamos la luz en nuestra habitación y todo queda a oscuras. Solo está el Señor y tú. No hay nada más por qué querer aparentar lo que no eres o lo que no tienes. Solo está Él y tú. Y cuando tú le digas: Señor, me he extraviado, Señor, me he perdido, mira, Él va a decir: sí. Y por eso yo he salido a buscarte. Nadie que anda en pecado busca a Dios. Más bien busca cómo ocultarlo, taparlo, minimizarlo y hacer todo eso, pero no buscar a Dios. Es Él, amado hermano, el que sale y nos busca. Y ese fue mi ejemplo, ese fue mi caso. Espero que tú pienses ahorita cómo el Señor te encontró a ti. ¿En qué condiciones el Señor te encontró a ti? Veamos los últimos 3 versículos. Dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Voy a empezar por el final de esos versículos. No significa que los arrepentidos no tengan importancia para el Señor, no. Por cada uno de esos el Señor ya hizo fiesta. Por cada uno de esos el Señor ya tuvo un tremendo gozo de ver que pasaron de aquel lugar para este. Él ya lo tuvo, pero ahora se preocupa por el que está a mitad de camino o está totalmente allá. Él se preocupa por ellos. Y miren, dice que cuando el Señor sale, usando al Señor como en la figura de un hombre, encuentra a la oveja y se la pone sobre los hombros, la carga. Miren qué amor más lindo. Yo digo, cuando uno está en pecado, amados hermanos, de verdad está sucio, por lo menos espiritualmente. Si no es que también ha llegado a algún nivel donde físicamente y en su ropa está sucio. Yo pensaba en esos hombres indigentes que están en la calle, esos borrachitos que están ahí en una banqueta. Qué condiciones, ¿no? Y yo pensaba que el pecado me pone a mí exactamente así, en esa apariencia tan desagradable. Miren que uno a veces ni quiere ni acercarse, se baja de la banqueta para pasar donde están los pobres hombres estos. Pero estoy seguro que el pecado delante del Señor me pone así, en esa posición. Sin embargo, qué cosa linda saber que Él, cuando me encuentre, me va a tomar y no le va a importar esa suciedad, esa mugre, esa apariencia tan desagradable. Me va a tomar y me va a poner sobre sus hombros, me va a consolar, me va a dar amor, me va a decir: amado hijo, amada hija, ven, empecemos de nuevo, volvamos a caminar. El reino de los cielos no ha desaparecido para ti. El reino de los cielos sigue estando aquí. El reino de Dios sigue estando aquí para ti. Solo necesitas arrepentirte, reconocer tu condición y aceptar el amor inagotable de un Dios que es amor. De eso nos habla. Mira, el Señor se goza cada vez que tú reconoces tu condición. Cada vez que tú doblas tus rodillas físicas o espiritualmente y tú dices: Señor, yo no he estado caminando como tú quieres. Necesito tu perdón. Necesito de ti, Señor.
Tengo metas, objetivos, cosas que hacer, pero si no te tengo a ti, Señor, ¿de qué sirve todo eso que yo digo que voy a hacer? Si no te tengo a ti, Señor, si eso es lo primordial en mi vida, es que tu reino se instaure en mi corazón, Señor. Y después de eso, todo lo demás tú me lo vas a enviar como añadidura. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Hoy nos acompañan 2 personas que vienen a esta iglesia por primera vez y muchos más que ya hemos estado aquí otras veces. Pero el mensaje al arrepentimiento es el mismo para todos. El mensaje al arrepentimiento con el que Jesús empezó su ministerio sigue siendo el mismo mensaje para todos nosotros en este día. Ese es el mensaje que no podemos olvidar ni dejar de lado. Yo quiero pedirte, hermanos, que si hoy, en este día, el mensaje que el Señor envió para todos nosotros, ha podido tener en tu corazón ese efecto de llevarte a entender que has estado quizás no totalmente de este lado, quizás en medio, pero señalando a los que están acá. Este es el momento en el que el Señor dice: hoy nadie te ve, solo yo. Nadie se entera, solo yo. Este es el momento en el que tú debes de decir: Señor, me arrepiento. Señor, te pido perdón. Y para quienes nos visitan por primera vez, si no han recibido a Jesús como su Salvador primero, para luego hacerlo su Señor en ese orden de las cosas, este es un día para hacerlo. Ora allí donde estás, rinde tu corazón al Señor Jesús, y al terminar nuestra reunión busca a uno de los ancianos de esta iglesia, o Julio Barrundia, y estoy seguro y convencido de que ellos te van a ayudar para empezar ese camino que te lleve al reino de Dios. Por favor, oremos todos y demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nunca vuelve a ti vacía. Porque de todo lo que hoy se habló, Señor, para cada uno de nosotros tú has traído algo en particular que se quedará allí, Señor, dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder realmente entender lo que tú, a través de parábolas que ya conocíamos y que habíamos escuchado, pero que tú hoy de nuevo nos estás recordando: este es mi reino y aquí los quiero. Este es mi reino y como ciudadanos del reino así los quiero. Este es mi reino donde siempre vas a encontrar amor, donde siempre vas a encontrar consuelo. Este es mi reino del cual tú no debes alejarte nunca. Y si por alguna razón ocurre, recuerda que puedes venir corriendo al trono de la gracia, donde encontrarás el oportuno socorro para ti. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos de esta congregación de Verbo Álamo, Señor. Que todo lo que tú has dado a esta congregación, Señor, en el tiempo, permanezca firme, Señor, como una raíz puesta en la roca de Cristo Jesús. Que tú les permitas, Señor, seguir desarrollando todo lo que tú tienes planificado para que el reino tuyo se instaure y crezca en sus casas, en sus familias, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, y que cuando nos reunamos todos de nuevo aquí digamos: aquí estamos los del reino, aquí estamos los ciudadanos del reino, aquí estamos los que hemos recibido el amor de Dios durante todos estos días pasados. Que Él los bendiga, que Él los guarde, que los lleve con bien a su casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, hermanos. Amén. Qué hermoso tema el que el Señor nos ha compartido. En estos 3 domingos primeros del año hemos recibido temas hermosos de edificación espiritual. El reino de los cielos está aquí.
está establecido. Mantengámonos en Él. Mire, uno de mis personajes favoritos en la Escritura es Job. Varón perfecto, dice la Escritura de él, ¿verdad? Qué buen epitafio para una tumba, ¿verdad? Aquí yace Julio Barrundia, varón perfecto, delante de Dios. Qué lindo fuera, ¿verdad? Pero mire lo que hacía Job todos los días, es que pedía perdón por sus pecados y los pecados de su familia. Hacía holocausto delante del Señor y el Señor los bendecía. Eso mismo es lo que el reino del cielo nos invita, a estar a cuentas con Dios. Mire, qué lástima que mi hija se fue y mi esposa está en la tienda. Por cierto, las mujeres tienen la tienda, consumamos, porque ya saben que es para sus recursos. Mire, mi esposa tiene algo que ella hace. Ella es como Job, solo que no levanta holocausto. Por lo menos 1 o 2 veces por semana ella se acerca a nuestra hija que vive con nosotros y ella le dice así: mi amor, perdona a tu papá. Perdona a tu papá por cada semana, 1 o 2 veces. Y luego después ella dice: y perdónanos a nosotros también. Y llega una su sobrina que es muy cercana a nosotros y dice: mija, perdona a tu tío. Me da risa decirlo, pero la verdad es que cuántas cosas tenemos que pedir perdón al Señor. Y si no lo hacemos, pongámonos a la brecha por otros y pidamos perdón al Señor. Hermanos, una bendición el habernos reunido en nuestra casa preciosa. No podría haber un mejor lugar que estar que en la presencia del Señor. Les amamos con todo nuestro corazón. Por los que no me conocen, soy Julio Barrundia, soy anciano. O sea, no me voy a decir anciano porque me traumo. Soy Julio Barrundia. Le bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor les guarde. Y les esperamos el próximo domingo. Amén. Que Dios les bendiga. Y vamos a la tienda. Amén.